es el vestíbulo. El buccinador trabaja con un músculo de masticación que hace que empuja hacia la cavidad oral. El músculo buccinador se encarga de llevar la comida que va cayendo al vestíbulo y llevarlo hacia la cavidad oral en forma automática, ¿no es cierto? Entonces el músculo buccinador es más un músculo de la masticación que un músculo de la expresión facial, ¿no es cierto? Aquí está el músculo buccinador, se ve insertado en el reborde alveolar superior, en el reborde alveolar inferior, y va hacia atrás. Aquí existe un rafe, se llama rafe pterigomandibular, como un tendón. De aquí hacia adelante está el buccinador. De esta línea hacia atrás está el constrictor superior de la faringe, el constrictor superior de la faringe, hacia adelante el buccinador. El buccinador termina en el modiolo, donde concluyen los músculos orbiculares de los labios, el cigomático mayor, el depresor de la comensura labial. Había un punto donde concluyen varios músculos. Ahí también participa el buccinador. Entonces, vestíbulo, ese es entre las dos arcadas y el músculo, ese es el vestíbulo. Ahora hay cáncer del vestíbulo, cáncer de la mucosa del vestíbulo, cáncer del vestíbulo. Ustedes operan, sacan el pulmón, lo mandamos al patólogo, el patólogo estudia los bordes, dice bordes libres de enfermedad. Después de 3 meses de nuevo, otra vez operamos, y es un tumor muy agresivo, cáncer del vestíbulo. ¿Qué encontramos en el vestíbulo? Aquí la desembocadura del conducto carotino. Toda esta zona se llama la región vestibular. Entonces, a la altura del segundo molar superior, ahí desemboca el conducto de la glándula parótida. La secreción salival la hace. La cavidad bucal, propiamente dicho, tiene varias zonas. Una se llama subsitio, piso de boca. Otro subsitio, paladar. Otro subsitio, lengua. Otro, reborde alveolar. O sea, tiene varias subregiones. Entonces vamos a estudiar el piso de boca. El piso de boca. ¿Cómo examinamos el piso de boca a un paciente? Le pedimos que eleve la lengua. Al elevar la lengua, desde aquí, al elevar la lengua, toda esta zona se llama piso de la boca. Todo este es piso de boca. Entonces, cuando eleva la lengua el paciente, aquí vemos un repliegue, ¿no? En la línea media hay un repliegue. Se llama frenillo. Este es el frenillo del piso de la boca. Pero ese frenillo es corto. Pues el paciente saca la lengua, no saca la lengua. ¿Por qué? Porque el frenillo es muy corto. A veces el paciente ni se da cuenta. Las mamás se dan cuenta. Traen a los niños y dicen, no puede sacar la lengua, saca bien la lengua. Entonces se hace cirugía del frenillo. Este frenillo se puede alargar. Hay técnicas quirúrgicas para alargar el frenillo. Y la idea es operar cuando son niños, ¿no? Cuando ya son adultos o jóvenes, ya el lenguaje ya está establecido. Y a veces por el frenillo corto, el lenguaje pues no es el mismo, no es el adecuado, digamos, ¿no? Entonces puede alargar el frenillo. Entonces un niño hay que saque la lengua, denle el frenillo, eleve la lengua, el frenillo tiene su tamaño normal. Ahora, ¿qué otro elemento anatómico encontramos en el piso de la boca? A un lado del frenillo va a haber unos orificios, se llama la desembocadura de los conductos de Walter. La glándula submandibular o submaxilar, ¿dónde desembocan? A un lado del frenillo, pero en el piso de la boca. Si te de pronto abre la boca y eleve la lengua, por aquí va a salir saliva. Le sale como un chorro de saliva. Ahí están la desembocadura del conducto de Walter. ¿Qué más vamos a tener aquí? O sea, cuando exploramos debemos saber qué vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes tengan pacientes no y ven dolor de la cavidad oral, tienen que examinar todo esto les va a servir. Todo esto les va a servir. Si en el consultorio tenemos dolor en la cavidad oral, tienen que saber la anatomía de toda esa zona, ¿no es cierto?
Levante la lengua, mira, toda esta mucosa que está aquí es mucosa del piso de boca. Y luego de mirar, no ve ningún tumor. Luego ponerse los guantes y entra a palpar. A veces el tumor no se ve, pero si colocan el dedo lo palpan. Y siempre compara del lado izquierdo con el lado derecho. O el lado donde le dice tiene dolor, palpan el lado sano, palpan la zona que normalmente no tiene una anatomía normal. Luego palpan el sitio donde se ha hecho. De repente palpan un tumor aquí y al otro lado palpan no hay. Entonces aquí hay un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué elemento vamos a encontrar en la línea media? El premio. Si el paciente viene y encuentra un tumor aquí, pone un tumor de 1 centímetro en el premio de la lengua. Entonces, cualquiera que lea la historia dice está bien ubicado. Saben de qué están, de lo que han escrito. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar aquí? La glándula sublingual. Todo esto que ven a trasluz a través de la mucosa se llama glándula sublingual. Esta glándula sublingual va a drenar su contenido salival hacia el piso de la boca, pero no tiene un conducto como el conducto de la parótida, se llama conducto parotidio o conducto de Steno. El de la glándula submaxilar, conducto de Warner. En cambio, la glándula sublingual tiene varios conductos. Se llaman conductos de Rivinus. Conductos de Rivinus, son múltiples conductos, no es uno solo. ¿Qué otro elemento anatómico debajo de la mucosa encontraremos? El nervio lingual. Por aquí viene el nervio lingual. ¿Qué otro nervio está por aquí? El nervio hipogloso. El nervio hipogloso es más profundo y más posterior. Viene el nervio hipogloso y se va a meter a inervar a los músculos de la lengua. En cambio, el lingual es más anterior. Entonces, si encuentro aquí un tumor, será un tumor de glándula sublingual. O también hay tumores de los nervios, se llaman schwannomas. O sea, el axón está cubierto por unas células de Schwann, ¿no? A veces el tumor de las cubiertas de los nervios puede ser un schwannoma del nervio lingual o del nervio hipogloso, ¿no? Aquí, ¿qué músculo está aquí a este nivel? Hay un músculo que se llama el genio gloso, va de la poxigenia hacia la lengua, pero está en plano más profundo, el genio gloso. Y lateralmente será el miloideo, y hay un plano más profundo, el miloideo. Entonces, podemos tener las enfermedades, son de las estructuras que se encuentran ahí. ¿No es cierto? Desde aquí está el nervio, puede ser un schwannoma del lingual, un schwannoma del hipogloso, o un tumor de la glándula sublingual. O sea, son de las mismas estructuras que están ahí. No puede ser más es importante eso. Ahora, si nos dicen, ¿quién inerva la mucosa, esta mucosa? ¿Quién inerva la mucosa del piso de la boca? ¿Quién va a inervar? El nervio lingual. El nervio lingual es una fibra nerviosa sensitiva. ¿Y rama de quién es el lingual? Es del tercer nervio craneano, perdón, del quinto 3. Se llama nervio lingual. Es una de las ramas terminales del quinto 3. Inervación de la mucosa del piso de la boca del nervio lingual. Entonces aquí, piso de boca es debajo de la lengua. Al paciente, en esa zona se examina pidiendo al paciente que eleva la lengua. En la profundidad, esto lo estamos viendo por dentro, ¿no? Y por atrás, de atrás hacia adelante. Todo esto está tapizado de mucosa. Y la mucosa que tapiza toda esta zona está inervada por este nervio. Este es el nervio lingual. Este es el nervio que va a ir de inervación a la mucosa que está tapizando toda esta zona. ¿Qué otro elemento encontramos? El conducto de Warner. Este es el conducto de Warner. Y aquí esta relación es importante. El nervio lingual pasa por debajo del conducto de Warner. Y por encima pasa el conducto de Warner. Se va a los lados del frenillo, ahí desemboca. Ahora, esta glándula de aquí, esta está en la región submandibular.
pero debajo de la lengua está esta glándula, esta es la glándula sublingual. La glándula sublingual está pegada al cuerpo de la mandíbula. Esta es la glándula sublingual, el conducto debajo, el nervio lingual, y no faltaría el nervio hipogloso. Por aquí, más hacia atrás, pasa el nervio hipogloso. El hipogloso más profundo. Y en el piso, si le tiramos la mucosa, ahí vamos a encontrar este momento. Al genio, y más hacia arriba, hacia la lengua, y aquí hacia la lengua está el genio gloso. El genio gloso de un lado, el genio gloso. Y más hacia la profundidad, más hacia abajo, tenemos al miloideo. Este es el miloideo, sobre el miloideo, el genioideo, y sobre el genioideo viene el genio gloso, y es un músculo de la lengua, va de la poegenia hacia la lengua. Este es listo por abajo. Vamos a ver la lengua. Entonces, hay cáncer de base del piso de boca, cáncer, y cuando si hay un tumor, le duele un tumor aquí, cuando si es un tumor ulcerado, y uno de tanto ver tumores, ¿no? Dice, este es un cáncer del piso de boca. También hay cáncer de lengua. Tiene que especificar dónde está el cáncer. Pues la lengua tiene una punta, si la punta de la lengua tiene la región dorsal, la que miramos nosotros, ¿no? Es la región dorsal. Tiene la región ventral, la cara ventral está debajo, está mirando al piso, esta cara ventral está mirando al piso de la boca. La cara dorsal está mirando al paladar. Es diferente la mucosa de la cara dorsal, es diferente la mucosa de la cara ventral. En esta cara dorsal están las papilas, se llaman papilas poliadas, papilas piliformes, circunvaladas, de diferentes tipos de papilas en la superficie de la cara dorsal. También tiene un borde, este es el borde lateral. El cáncer de lengua es más frecuente en los bordes, en la parte anterior, en la parte media, en la parte posterior. Después viene el cáncer del dorso de la lengua. También hay cáncer del punto de la lengua. Es raro encontrar cáncer de la cara ventral. Está más en la zona expuesta a los traumatismos. Los microtraumatismos también pueden generar cáncer. Hay personas que dicen, no es en la lengua, o no es en la lengua, como un hábito, ¿no? Pueden hacer cáncer. El traumatismo constante puede generar cáncer. Entonces, aquí tenemos hasta dónde es la lengua de la cavidad oral, hasta la lengua, esta es la lengua. ¿Y qué encuentra la lengua? Las papilas circunvaladas. Son las más grandes papilas. Se llaman papilas, hasta ahí yo puedo ver, yo puedo palpar. El dedo ya no llega, o sea, no veo ni palpo esta zona. Esta es la lengua libre, la lengua móvil, ¿no? La lengua palpable. Esto le pertenece a la cavidad oral. Punta de lengua, todo este es el dorso de la lengua, esta es la línea media de la lengua, es el borde lateral de la lengua, el borde lateral. Entonces, si yo atravieso la B lingual, ya estoy en la lengua de la orofaringe. Este se llama raíz de la lengua o base de la lengua. Esta es la base de la lengua o raíz. La lengua no móvil, esta es la lengua. Este le pertenece a la orofaringe. Aquí está el pilar palatogloso. Este es el pilar que viene del paladar a la lengua, se llama repliegue palatogloso, de uno y otro lado. Cuando hablamos de repliegue, hablamos de mucosa nada más. Pero en el espesor de esta mucosa hay un músculo. El músculo tiene el mismo nombre que el repliegue, se llama músculo palatogloso. Viene del paladar hacia la lengua, el músculo palatogloso que está cubierto de mucosa. Y aquí está, si atravieso el palatogloso, encuentro la migra, el
comúnmente se llama amígdala palatina. El otro nombre de amígdala es tonsila. En vez de decir amígdala palatina, que le dicen tonsila. ¿No? Tonsila es equivalente a amígdala. Y aquí en el dorso de la lengua, la base de la lengua, o la lengua no visible, o lengua de orofaringe, aquí tenemos las amígdalas linguales. Así como hay una amígdala palatina grande, aquí hay múltiples amígdalas linguales. No solo se pasan. Y más en la profundidad hay amígdala faríngea. Entonces, amígdala palatina, amígdala lingual, y en la parte posterior y hacia arriba, en las amígdalas faríngeas. ¿Qué son las amígdalas? Son folículos linfodemos, nos defienden de las infecciones. En la cavidad hay gérmenes, porque los gérmenes no van hacia los bronquios y a los alvéolos se produce una neumonía, porque los folículos linfoideos se llama anillo de Waldeck. La unión de todas las amígdalas se llama anillo de Waldeck, nos protege de las infecciones. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué tipo de papilas tenemos? Tenemos papilas filiformes cerca de la línea media. En los bordes de la lengua, las papilas pungiformes. Hacia atrás la papila bilingual, la papila circunvalada. Y lateralmente, hacia la parte posterior, las papilas foliadas. Papilas foliadas, papilas filiformes, pungiformes y las papilas circunvaladas. Ahora, y el létimo, la lengua lo divide entre la punta de la lengua, desde el cuerpo de la lengua hasta la vena lingual, le llaman cuerpo de la lengua, y esta es la raíz o la base de la lengua. La raíz o base de la lengua o lengua de orofaringe están llegando a la epiglotis, está cerca de la epiglotis, o se une a la epiglotis a través de los repliegue, se llama gloso epiglótico, repliegue gloso epiglótico medial y los repliegues gloso epiglótico laterales. Y estas cavidades se llaman los valléculos. A veces el cuerpo extraño se queda, están comiendo un pescado y la espina se queda atrapada. Y sienten una sensación de cuerpo extraño ahí. A veces la espina, la lengua se y lo botan y lo pasan por la espina, pero queda la sensación de que la espina está ahí. No, entonces hay pacientes que son muy ansiosos, no toleran y van a emergencia. En emergencia se ingresa por la fosa nasal con un instrumento, se llama nasopiroscopio. Entra por la fosa nasal y de arriba miramos toda esta zona. A veces no hay ningún cuerpo extraño, filmamos esa zona para enseñar al paciente. El paciente no, todo ahí está. Filmamos toda esa zona, nos vamos hacia la laringe, filmamos toda la zona de la laringe, ponemos el aumento, le enseñamos al paciente, exploramos todo y el paciente ya le censura tranquilo. Bueno, por una parte también está bien, pero a veces son pacientes muy ansiosos. Entonces usted ya deja una evidencia y le da que no hay cuerpo extraño, pero a veces quiere la sensación. Ahora, ¿quién inerva la lengua? De la vena lingual hacia adelante, que son los 2/3 anteriores de toda la lengua. Imagínense toda la lengua, y lo dividen en 3/3. Un tercio anterior, un tercio medio hacia la vena lingual y el tercio posterior. Entonces le piden, ¿quién inerva a los músculos de la lengua? Pero el músculo de la lengua tiene dos grupos. Un grupo intrínseco, o sea, propio de la lengua. Solo está en la lengua. Hay músculos que solamente están en la lengua. La lengua es puro músculo, ¿no? Es músculo forrado de mucosa, ¿no? Entonces, los músculos intrínsecos o propios de la lengua son inervados por el nervio hipogloso. Ahora, los músculos extrínsecos, ¿cuáles son los extrínsecos? Los que vienen de otra zona a la lengua, ¿no? Por ejemplo, el palato gloso, ¿sí?
el músculo palatobroso, que está en el repliegue palatobroso. Viene del paladar, que no es lengua, hacia la lengua. El palato, eso es un extrínseco. Otro extrínseco, el que viene del apófisis estiloides, a la lengua, se llama el estilo gloso. Otro, el que viene del hueso hioides, a la lengua, se llama hiogloso. Y el que viene del apófisis geni, el cara posterior de la mandíbula, se llama geniogloso. Esos músculos son extrínsecos. Entonces el hipogloso inerva a todos los músculos intrínsecos y a los músculos extrínsecos, menos a este músculo. ¿Cuál es la excepción de los extrínsecos? El palato gloso. ¿Quién inerva al palato gloso? El vago. Entonces dice, el hipogloso inerva músculos intrínsecos, músculos extrínsecos, menos al palato gloso. Este es el único extrínseco que no es inervado por el hipogloso, sino por el vago. Esa es la inervación motora. ¿Qué pasa si yo corto al hipogloso de este lado? Estoy operando, no me di cuenta y lo corté al hipogloso. Se paralizan todos los músculos de la mitad de la lengua. Una parálisis de los músculos de la parte de la mitad lateral. La única parte que se rompe es la mitad que queda, el resto no se da. Ahora, ¿cómo sé que está paralizado? ¿Qué le pediría al próximo? Que saque la lengua. Pero ya saca la lengua y vamos a imaginar, a ver, vamos a ver. Si saca la lengua debe salir al centro, ¿no? ¿Qué pasa si la lengua sale, pero se va al lado derecho? Se sale y se va yendo al lado derecho. ¿Dónde está la lesión? ¿En el hipogloso derecho o en el hipogloso? Dice, la lengua apunta a la lesión. Se le está diciendo del lado derecho. Pero no le va a decir, pero es una forma, ¿no?, de decir. Entonces saca la lengua y se va al lado derecho y pone en la historia clínica parálisis del hipogloso derecho. Y se va al lado izquierdo, parálisis del hipogloso. Tampoco podría hablar bien. ¿Cómo? Parálisis del nervio tampoco podría hablar bien. Claro, hay alteración en la dilución, ¿no? ¿Para qué nos sirve la lengua? Para pasar el lengua. ¿Qué pasa si seccionamos los dos hipoglosos? Parálisis total. A ver, el paciente que diluta no puede. Todo se queda en la boca. ¿Y cómo se alimentaría? ¿Qué haría? Le ponen una sonda por la fosa nasal que vaya hasta el estómago. ¿Y quién puede vivir con una sonda? Martínez tiene 20 años. Toda su vida. Una osteomía en el estómago. Entonces, la cirugía, ¿no?, es evitar dejarles complicaciones al paciente. Y toda su vida le va a molestar. Les va a llamar, le va a decir, doctor, ¿qué hago? Usted ya no va a saber que venga el paciente y está entrando, ya saben que van a tener preguntas. Entonces, la anatomía es importante. Entonces, inervación de los músculos de la lengua, el hipogloso, ¿a excepción de quién? Del palato. ¿Quién inerva? El palato. Ahora, si me piden inervación sensitiva, ¿qué significa inervación sensitiva? Aquí le llaman sensibilidad general. Sensibilidad general significa que lo palpan a la lengua, ¿no? Entonces, esa sensibilidad se llama sensibilidad general. ¿Qué inerva? Desde el punto de vista sensitivo, tactil, tacto, a la lengua. Entonces dicen, los 2/3 anteriores, aquí está, el nervio lingual, como fibra del quinto tres, que se llama inervación, es sensibilidad general o sensibilidad táctil. 2/3 anteriores, el nervio lingual, como fibra propia del quinto tres. Y el tercio posterior, el glosofaringeo, sensibilidad general del glosofaringeo, y aquí nervio lingual, como rama del quinto tres. Pero estamos hablando de inervación táctil. Ahora, inervación gustativa, ¿no es cierto? A eso le llaman sensibilidad especial. Sensibilidad especial. Y aquí sensibilidad especial.
2/3 anteriores el facial, los 2/3 anteriores de inervación gustativa del nervio facial, el tercio posterior el glosofaringio. Pues el glosofaringio inerva desde el punto de vista táctil y desde el punto de vista gustativo al tercio posterior. Y los 2/3 anteriores el facial. Inervación sensibilidad táctil, el lingual, inervación motora, el nervio hipogloso. Entonces la lengua, ¿cuáles son los músculos propios de la lengua? Los músculos intrínsecos de la lengua. Solo están en la lengua, no van a ningún sitio. Esta es la mucosa del dorso de la lengua. Es una mucosa dura, es como la piel. Cuando hacemos un corte y queremos sacar las mucosas del grosor de la piel, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Porque los microtraumatismos que hay cuando uno se viene. Entonces es una mucosa muy dura. Ahora, debajo de esta mucosa existe un músculo que va de la punta hasta la base de la lengua. A través de la punta de su cuerpo va a la lengua de la orofaringe. Pero está debajo de la mucosa, se llama el músculo longitudinal superior. Cuando se contrae ese músculo, la lengua se corta. Cuando se relaja, la lengua se alarga. ¿No es cierto? Entonces, ese es el longitudinal superior. Si le piden, saca la lengua. Saca la lengua. Ahora regrese. Y ahí el longitudinal lo está cortando. Luego hay fibras verticales. Esto aplana la lengua, lo hace más plano. La altura, ¿no? Lo disminuye, aplana la lengua. Y hay fibras que se llaman músculo transverso. El músculo transverso tiene fibras transversales. Este es el rampio medio, ¿cierto? De aquí hacia la periferia son las fibras transversales, o músculo transverso. ¿Qué hace el músculo transverso? Disminuye el ancho, ¿no? Disminuye el ancho y aumenta la altura. En cambio, las verticales, ¿qué hace? Disminuye la altura, ¿no? Luego tenemos en la parte lateral, en la cara lateral, tenemos el longitudinal inferior, igual va de la punta hasta la base de la lengua. Esos son los músculos propios de la lengua. ¿Quién lo inerva? El hipogloso, a todos el hipogloso. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un cáncer? Un cáncer vamos a suponer que el cáncer llega a 1 centímetro de la línea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y es extenso. Sacamos la mitad de la lengua. Se llama hemiglosectomía. Pero aquí va a quedar un borde sangrante, ¿no es cierto? Porque lo vamos a cortar. Ahora, ¿cómo cubrimos eso? Antes, ¿qué hacemos? La punta lo doblamos aquí. Al doblar la punta cerramos. Ya no queda un borde sangrante. Pero la lengua se ha cortado. No, la lengua está recién doblada. Ahora hacemos microcirugía. Sacamos piel de la muñeca y lo cubrimos esta zona. Se llama la zona cruenta, en la zona sangrante. Cubrimos con piel. Pero esa piel, uno no puede sacar piel y colocarla en otro sitio. Tiene que ir con su vaso sanguíneo. Entonces sacamos la piel de la muñeca con la arteria radial y la vena radial. Y lo unimos a la vena facial y a la arteria facial. Y ese segmento de piel va a vivir. Se llama cordajo libre del radial. ¿Y por qué hacemos eso? Para no recortar la lengua, ¿no es cierto? Entonces, quien va a mover a la lengua va a ser el lado sano y la piel se va a dejar mover, ¿no es cierto? Y va a tener, después de un tiempo, ¿qué pasa con la piel? Después de un tiempo se transforma en mucosa. La piel termina siendo una mucosa. A veces el paciente tiene vellosidades, ¿no? Y poco a poco desaparecen los folículos y terminas teniendo la misma textura que la lengua de la otra. Termina como mucosa, ¿no? El paciente saca la lengua, pero si lo palpa, ahí no hay músculo, solamente la piel.
hemos sacrificado la longitud de la lengua. El paciente casi no tiene problemas para deglutir, basta con la mitad y con la mitad se puede hablar, puede deglutir. Entonces se llama reconstrucción de la lengua. Entonces aquí están los músculos extrínsecos. El que viene del paladar, viene del paladar y va a la lengua, se llama el palato gloso. Es el único de los extrínsecos inervado por el vago. El paladar de la lengua. ¿Qué hace cuando se contrae este músculo? El istmo de la pausa se corta. El istmo, que es una cavidad o un contorno, se reduce. No se cierra el istmo de la pausa. ¿Y cuándo cerramos el istmo de la pausa? Cuando masticamos. Para que el alimento no se dañe, se cierra eso y cuando van a deglutir, esto se relaja, el istmo se abre, el bolo alimenticio pasa. Este es el palato gloso. Esta es la apófisis estiloide. De la apófisis estiloide sale el estilo gloso. Este músculo se llama estilo gloso. Va hacia la cara ventral de la lengua, el estilo gloso. Luego tenemos aquí el asta mayor del ioides. Del asta mayor del ioides sale este músculo. Es como un cuadrado, se llama io gloso. Es el io gloso. Y luego tenemos de la cara posterior de la mandíbula, ¿no? Aquí va a haber una apófisis, se llama apófisis genio, y ahí sale el genio gloso. Este es el genio gloso. Entonces esos cuatro músculos son músculos extrínsecos de la lengua. ¿Quiénes lo inervan? A todos menos a este, el hipogloso. El paladar es el otro subsitio. El paladar, hay un paladar duro y hay un paladar blando. ¿Por qué le llamamos paladar duro? Porque si levantamos la mucosa es hueso, pero atrás hay tejido blando, pero no hay hueso. Donde está la úvula, todo eso se llama paladar blando. Pero este es el paladar blando. Entonces, cuando examinamos al paciente, palpamos la mucosa del paladar duro, nos vamos hacia atrás, palpamos la mucosa del paladar blando, para ver si hay en el espesor hay algún tumor. A veces el paciente dice, doctor, me duele el paladar, o hacia atrás, ahí tengo un dolor en la parte posterior. Tenemos que mirar. También fotografiamos, filmamos, ampliamos, ¿no? Cáncer de cavidad es muy agresivo. No podemos decir, no hay nada. Después de 3 meses viene con un tumor, usted me ha examinado, ¿cómo no ha visto el tumor? O otro médico lo examina y encuentra el tumor. Y le va a decir, doctor, me he ido a otro hospital o una clínica y me encuentro el tumor. Usted me dice que no hay nada. Entonces hay que examinar mi uso si es un cáncer. Hace 3 meses me he operado todo y por su culpa no me operaron. Entonces hay que palpar, ponerse el guante, palpar. Entonces el paladar duro es la parte anterior del paladar. Todo este está tapizado de mucosa, ¿no? Está tapizado de mucosa. Y debajo de la mucosa, fíjense la cantidad de glándulas salivales menores. ¿Cuáles son las glándulas salivales mayores? La parótida, la submaxilar, la sublingual. Son las 3 glándulas, de cada lado. Pero hay cientos de glándulas salivales menores. Y en toda la cavidad está llena de glándulas salivales menores. Entonces, el cáncer de glándulas salivales mayor, también hay cáncer de glándulas salivales menores. Entonces, de repente aparece un tumor aquí. Ahora cuando vean paciente, los asistentes que tienen tiempo trabajando ahí, cuando sean ustedes internos, le voy a decir, a ver, doctor, presente el caso. Por ejemplo, hoy día salen de alta 5 pacientes. Hoy hasta las 11 de la mañana. Y en la tarde ingresan 5 pacientes. Y ustedes tienen que hacer la historia de los 5. Aparte de saber la historia clínica de los 20 pacientes, de memoria tienen que saber. No van a ver la historia, presente el
este caso, sin la historia, ¿verdad? De memoria tiene que saber la historia de cada paciente. Y en los casos nuevos, por ejemplo, le ponen un tumor a nivel del paladar duro. Y ahí le van a decir, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Entonces tienen que sacar un diagnóstico. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Glándulas celulares no puede ser un cáncer de glándulas celulares. O puede ser un relieve del hueso. A veces el hueso crece en la parte media, se llama torus palatino. Entonces es un osteoma, el hueso ha crecido, pero no es maligno, es una lesión benigna. Que es la línea media de un torus, ¿no? Entonces pueden encontrar tumores de los nervios, de los vasos sanguíneos, o sea, de los elementos que se encuentran ahí, ¿no? O de la misma mucosa. Entonces, la inervación de la mucosa del paladar duro, esto es como una piel, ¿cierto? Y como tal tiene inervación sensitiva. ¿Quién inerva la mucosa del paladar duro? Entonces, aquí lo vamos a ver. El tercio anterior está inervado por el nervio nasopalatino. Los 2 tercios posteriores de la mucosa del paladar duro por el nervio palatino mayor. Estos 2 nervios son ramos del quinto dos. El nervio nasopalatino aparece por el agujero incisivo, aquí hay un agujero, una rama castellana, y el nervio palatino mayor, por aquí encontraremos los agujeros palatinos mayores, por ahí aparece. Por ahí sale el palatino mayor y se van a asomozar con el nasopalatino. Entre los dos inervarán la mucosa del paladar duro. Ahora, aquí inerva la mucosa del paladar blando, donde está la úvula, los repliegues palatulosos, ¿no? Eso va a ser inervado por el nervio palatino menor. Aquí palatino mayor, por aquí palatino menor. ¿Y rama de quién es el palatino menor? Del quinto. Los 3 son ramas del quinto. Entonces, vamos a ver. Pues aquí encontramos mucosa, glándulas salivales menores. Ahora, en el paladar blando, aquí es el paladar blando. ¿Qué músculos encontramos? Músculo de la úvula, o sea, debajo de la mucosa de la úvula, está el músculo de la úvula. Es decir, músculo en forma vertical, músculo de la úvula. Luego tenemos un músculo se llama tensor del velo del paladar. ¿No? Hay un músculo aquí, tiene fibras transversales, se llama tensor del velo del paladar. Estamos hablando del paladar blando. El paladar duro solo hay mucosa, hueso, glándulas salivales menores, arterias y nervios. Aquí no hay músculo. El paladar blando secos. Músculo de la úvula, músculo tensor del velo del paladar, y hacia la cara superior, no hacia esta cara, sino a la cara superior, hay un músculo que se llama elevador del velo del paladar. Entonces, en el paladar blando habrá músculo de la úvula, músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. Pero no está en esta cara bucal, sino en la cara que va hacia la fosa nasal, o hacia la rinofaringe, el elevador del velo del paladar. Ustedes cuando comen y cuando pasan el alimento sale por la nariz. Cuando ¿Por qué no sale por la nariz? Aquí hay una nariz. ¿Qué hace el velo del paladar? Lo cierra y el alimento ya no puede reaccionar, se va a cerrar. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene un cáncer aquí y tenemos que sacar el velo? El alimento va a salir por la nariz. Y tenemos que reconstruir de alguna forma esto. Usamos con gajos, ¿no? Traídos de otra zona, con gajos libres, ¿no? Para tratar de bloquear de esa zona. Imagínense, pasan y salen un poco de alimento, que ponen la molestosa. El paciente no lo tolera, ¿no? Entonces hay que reconstruir el velo del paladar. Nunca va a ser igual, pero por lo menos parcialmente. O se manda a hacer una prótesis y llega hasta esa zona. Ahora, ¿quién irriga? Aquí está la irrigación. Habíamos dicho la inervación de la mucosa del paladar duro, el nervio palatino mayor, este es el nervio palatino, 2 tercios posteriores.
El tercio anterior, medio naso para los 12 naciones. Es mucosa del paladar duro. Ahora, la irrigación es la arteria palatina mayor, la arteria palatina mayor, que sale por el agujero palatino mayor. Esta arteria se encarga de irrigar toda la mucosa del paladar duro, inclusive una rama, y ingresa por este agujero incisivo y va a la fosa nasal. Habíamos dicho que la tabique, la mucosa del tabique, venía una arteria de la palatina mayor, desde la primera hacia la fosa nasal. Aparte llega la mucosa del paladar duro y llega la mucosa del tabique nasal. Y hacia atrás, el paladar blando es inervado por el medio palatino menor, los medios palatinos menores, lo inervan sensitivamente. Y la irrigación, igual, las arterias palatinas menores, o sea, arterias y medios palatinos menores para el paladar blando. Luego, ahí terminamos con cavidad oral, vamos a la región de la orofaringe. Ahí creo que lo tenemos solamente, a la siguiente vamos a continuar. Entonces, me escriben lo que han acordado. Sí. Me escriben para ver cómo